Hace 3 semanas, no, 2 semanas, 15 días, dejé una pregunta. No sé cuántos habéis pensado en ella a lo largo de estas 2 semanas. La pregunta era: ¿qué crees que hace Jesucristo ahora? Como en todas las clases hay alumnos aventajados, de estos que levantan rápido la mano, ¿verdad? Y el domingo en el culto, después de la pregunta, hubo alguien que oró y le decía: Señor, gracias que estás intercediendo por nosotros. Igual entendió la pregunta y ya la estaba contestando. Sí, esa es una respuesta, aunque no es la que vamos a tratar en esta mañana, porque hay muchas. ¿Qué estará haciendo el Señor? Después de su obra de venir a la tierra, morir en la cruz por nosotros, se fue al cielo, estará descansando, estará paseando por el universo, contemplando su creación, estará ocupado en otros mundos, estará jugando. Uno de los anuncios parroquiales, de estos que a veces salen frases curiosas, ¿no? Decía: el torneo de baloncesto de las parroquias continúa con el partido del próximo miércoles por la tarde. Vengan a aplaudirnos, trataremos de derrotar a Cristo Rey. Lo que pasa por poner nombres, como si estuviera el Señor jugando un partido, ¿verdad? Y hay que derrotarle. ¿Qué estará haciendo el Señor? ¿En qué invierte el Señor su tiempo? Además, supongo que el Señor no duerme, ¿no? No necesita dormir. Así que a nosotros a veces el día se nos queda corto, pero el Señor tiene todo el día, todo el tiempo del mundo. ¿En qué estará ocupado? Tuve un jefe que decía que sí, que creía en Dios, pero su opinión es que Dios era alguien tan grande, tan importante, que vivía en otro mundo y entonces estaba ocupado con otras cosas muy importantes y que no se metía en nuestras vidas personales. Bueno, me imagino es que él no tenía mucho interés que se metiera en su vida y por eso pensaba así. Bueno, en las últimas sesiones que estamos tratando estos temas de nuestra fe cristiana, de la base de nuestra fe, y hablando de la persona de Jesucristo, hemos hablado de su proceso de humillación, que recordamos también cada domingo en la mesa. Hemos hablado de su exaltación después de que cumplió aquella misión, y hoy vamos a hablar acerca de la actividad, técnicamente se llama el ministerio, que desarrolla el Señor Jesucristo. No sé si es tal vez la palabra correcta, pero podría decir que es una actividad frenética la que tiene el Señor. Está ocupadísimo, anda a 100 por hora, yo creo. Lo que pasa es que como es Dios, puede con todo. Bueno, en primer lugar, hay 7 aspectos, así que los que quieran pensar les dejo, creo que es dentro de 3 semanas que volveremos con el tema, para que sigáis pensando cuáles son las actividades en las que se ocupa el Señor Jesucristo. La primera, vamos a leer un versículo en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y esta frase, estas palabras que predicó Pedro, las pronunció recién ascendido Jesús al cielo. Así que ya se había ido, y ¿qué estará haciendo? Bueno, pues dice así: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y he puesto en primer lugar esta tarea que considero la más importante, que el Señor Jesucristo está ocupado y su prioridad, quizá la dedicación más importante, es la tarea de salvar a la humanidad. ¿Qué cosa mejor que salvar a las personas que están perdidas? Nuestro mundo está perdido, la humanidad está perdida. Se puede decir de otra manera también, que la humanidad, los seres humanos, la creación de Dios, se ha echado a perder. Y eso sabe muy bien lo que pasa, sobre todo en la cocina, ¿verdad? Con los alimentos y estas cosas que se echan a perder. Y es que lo que Dios tenía en mente y pensado para nosotros era otra cosa, pero se estropeó. Y entonces la tarea, el objetivo número 1 de Dios y Jesucristo, que digamos es el ejecutor dentro del seno de la deidad,
es salvar a esta humanidad perdida, salvar a los perdidos. La humanidad está abocada al fracaso y creo que evidencias pues no faltan. Basta observar ya a los niños pequeños, los más pequeños, muestran los signos de la maldad en el corazón humano. No hace falta que nadie le enseñe a un niño a mentir o a hacer cualquier otra fechoría, sale de su naturaleza. Si somos honestos, nuestra propia conciencia humana también nos hace ver, nos enseña que somos personas que fracasamos, que no somos capaces de hacer el bien siempre, en todo momento. Y en la humanidad, que tiene ya siglos de historia, para algunos tiene millones de años, me da igual, en ese caso es peor todavía, pues la humanidad que tiene tantos años de historia, de experiencia y de conocimiento y de aprendizaje, pues todavía no ha logrado erradicar la maldad del mundo. Es más, diría que incluso es más que antes. Y seguimos sufriendo la injusticia, el robo, los asesinatos, las guerras, la violencia, el terrorismo, y todo eso no ha cambiado en nuestro mundo. Así que, lo reconozcamos o no, todos nosotros, y yo me incluyo, pues estamos perdidos. Dice en la carta a los Romanos el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Bueno, ya alguno tal vez pensará, y es verdad, que no todos pecan igual. Es verdad. No todos pecan igual que los demás. Y también es verdad que no todos los pecados son iguales, en el sentido del daño que pueden hacer. Hay pecados que son más graves, que causan daños irreparables, y otros, pues sus consecuencias son menores. Es verdad. Pero aún así, todos pecamos. Todos tenemos un serio problema y no hay ninguna persona que sea perfecta. Y todos pecamos porque hemos nacido ya en esa condición. Así que la humanidad tiene un tremendo problema, que estamos perdidos, y Dios en su amor está empeñado en rescatarnos. Esta es buena noticia, ¿verdad? En un mundo donde el periódico, la televisión, todo son malas noticias, hay alguien que está comprometido en salvar a la humanidad y nos quiere salvar a todos. La humanidad no solamente está perdida, sino que hay que decir que está eternamente perdida. No es por un tiempo. Para muchos la solución es llegar a la muerte y ahí se acabarán los problemas, pero no es así. Con la muerte termina la vida aquí, en este planeta, pero la vida continúa, tiene una dimensión eterna. El ser humano tiene dimensión eterna. Dios lo dice, lo refleja el sabio Salomón, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Así que si alguien piensa que con la muerte se va a escaquear, está muy equivocado, porque después de la muerte la vida continúa y además pues será un lugar de destino eterno, un destino para siempre. Y solo hay dos alternativas en esa segunda vida: o es con Dios en el cielo, o es alejado de Dios, y eso es un lugar de tormento. El cielo es donde Dios está, donde Dios controla todo y hace que sea paz, armonía, felicidad, no haya problemas. Y el otro lugar, al que se le llama también infierno, es un lugar de tormento, porque Dios ahí deja que todo discurra como quien quiera y que el mal pues no tenga freno. Tiene un problema la humanidad, está eternamente perdida, porque los pecadores no podemos entrar en el cielo. ¿Qué pasaría si Dios hiciera vista gorda y permitiera que, aquellos que han pecado menos o que sus pecados tengan consecuencias menos malas, pues a estos los vamos a dejar entrar en el cielo? Estropearían el cielo dejaría de ser cielo. Así que no hay alternativa para la eternidad de la humanidad. La humanidad está perdida, los seres humanos estamos perdidos, porque no podemos redimirnos a nosotros mismos. No hay nadie que pueda salvarse a sí mismo. No hay alguien que pueda encontrar remedio para poder librarse de su culpa y poder entrar en la eternidad
en el cielo en la presencia de Dios. No hay ser humano, y vuelvo a decir yo el primero, que consiga no pecar. No hay persona que sea capaz de hacer siempre el bien. Otra idea equivocada acerca de esa esperanza que tienen algunos de que al final todo termine bien es que nuestras buenas acciones pudieran ser más que las malas y entonces haya una compensación. Pero es fácil de entenderlo porque mismo si un delincuente está delante de un juez y le condena porque ha cometido un delito, al juez mismo, al humano, no le va a valer decir que aparte de ese delito es una buena persona. O no le va a valer decir que, mira, yo es que los delitos solo cometí ese día, pero todos los demás días de mi vida no cometo delitos. No le va a eximir de su culpa. O no le va a valer decir, mira, sí, cometí este delito, lo robado o lo que fuera, pero yo no soy un asesino o no soy un terrorista. A ese delincuente no le va a valer decir, mira, pero aunque sí que he cometido ese delito, yo soy una persona que ayudo mucho a los demás, hago muchas buenas obras. Y tampoco le va a valer decir, es que mira, los domingos voy a la iglesia y leo la Biblia y canto y hago mis oraciones. De la misma manera, ante Dios no hay reparación que nosotros podamos hacer. Por eso Dios en su palabra, para que nosotros lo entendamos más fácil, lo dice directamente, es que no hay obras. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice no por obras. Y yo digo afortunadamente, pobre de nosotros si la salvación hubiera que ganarla por obras. Serían insuficientes siempre. Mira, en la historia ha habido muchas personas buenas. En la Biblia, en el libro de los Hechos mismo, nos cuenta la historia de un militar romano, una persona con autoridad, pero muy considerada, que ayudaba a las personas, hacía todo lo posible, se esforzaba en hacer el bien, temía a Dios, hacía limosnas. Se llamaba Cornelio, vivía en Cesarea, y Dios, como veía su corazón y quería que se salvara, y no se iba a salvar por esas cosas, le envió al apóstol Pedro para que le predicara el Evangelio. La humanidad está perdida, estamos perdidos, no hay ningún rito, ninguna iglesia puede salvar a nadie. Y si pretendiéramos con nuestras obras salvarnos, sería ofender a Cristo que pagó por nuestros pecados. Sería como decir, mira, está muy bien lo que hizo Cristo por nosotros, pero todavía voy a ayudarle yo, voy a hacer algo más yo. Las obras no pueden salvar a nadie. La única manera en que pueden ser pagados nuestros pecados, la única manera que se puede pagar por mis pecados para que yo pueda acceder a la presencia de Dios, es la muerte. Pero claro, si me muero y desaparezco para siempre, ¿de qué me vale? Por eso la única solución, el único remedio ha sido y es que haya un sustituto que haya muerto en nuestro lugar. La humanidad, las personas, nosotros, necesita desesperadamente un Salvador. Sin un Salvador no hay esperanza, sin un Salvador no hay vida eterna. Y la buena noticia es que Dios en su amor proveyó un Salvador, alguien que desea profundamente amarnos y salvarnos, y por eso se ofreció como tu sustituto, como mi sustituto. Y en este sentido es muy importante que la persona de Jesucristo tiene varios aspectos o varias cualidades necesarias para poder ser mi Salvador. En primer lugar es su humanidad, tiene que ser humano para poder sustituir a otro humano. Tenía que ser perfecto para no morir por sus pecados, sino por los míos. Y por eso nació Jesús en Belén, el hombre perfecto, perfectamente humano, para morir en nuestro lugar. Pero también Jesús es divino. Y también es necesario que aquel que muera por nosotros tenía que ser Dios. Era imprescindible para que su sacrificio tuviera valor infinito para pagar por los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. Si solo fuera un hombre perfecto, podría morir por una persona. Pero la deidad de Cristo hace que su muerte tenga un valor tan grande que puede pagar
por la vida de todos los humanos y aun Él incluso morir y volver a vivir. Así que una de las tareas de Jesucristo es salvar a todos aquellos que buscan al Salvador. Todos aquellos que con fe se acercan a Jesucristo, Él los salva, está deseando salvarlos. Y en esta tarea de Jesucristo, Él lo que hace para intentar salvarte a ti, para salvarme a mí, en primer lugar lo que hace es enviar su Espíritu. Y el Espíritu de Dios viene al encuentro de cada persona y habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para convencernos de nuestra necesidad. La salvación no es una cuestión del predicador que sea elocuente y convincente. La salvación es cuestión de Dios, que por su Espíritu ilumina el corazón de la persona, le hace ver su necesidad y al mismo tiempo le hace ver al Salvador, que puede salvarle y rescatarle. Y el Hijo de Dios, Jesucristo, después de morir en la cruz, ahora en el cielo, desde allí se está preocupando de que tú, de todo lo que estamos aquí en esta mañana, podamos ser convencidos y encontremos nuestra salvación. Y aquellos que están de acuerdo, que reconocen su necesidad de salvación y en fe van a Cristo para que les salve, luego el Señor hace otra cosa más. Envía al Espíritu Santo para que entre en su vida y lo regenere, le hace una nueva persona, lo transforma y vive con él para siempre. Y esto no lo hace ninguna persona, ninguna religión, ningún predicador. Es Jesucristo el que hace esta obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Estamos perdidos, pero Dios es el que nos salva a través de la obra del Señor Jesucristo. Espero que lo hayas entendido, porque esta mañana es una oportunidad en la que Dios te está diciendo que si todavía no lo has tomado ese regalo es ahora mismo para ti, para que Él sea tu Salvador. La salvación, nos dice este texto de Hechos capítulo 4, que es un asunto especial para los seres humanos. Dice que es el Salvador de los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el Salvador de los seres humanos, de las personas. No me hagas la pregunta, la puedes hacer si quieres, pero hay una pregunta que hacen algunos y preguntan si las mascotas también se salvarán. Ya sé que es un tema sensible. Parece ser que ahora vienen a ser casi más importantes que las personas. Y algunos se preguntan, ¿y nuestras mascotas van también al cielo? Bueno, seguro que hay diferentes opiniones. No sé lo que pensáis vosotros. He leído cosas curiosas. Hace algunos años leí de algunas iglesias en Estados Unidos que permiten a las mascotas recibir la comunión. Podemos imaginar lo que podrá venir todavía. Yo lo más que encuentro en la Biblia sobre este tema, y estoy dispuesto a que luego me enseñéis vosotros porque yo no lo sé todo, es que la palabra de Dios enseña que efectivamente la creación, la naturaleza, sufrió las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Y en Romanos capítulo 8 especialmente habla bastante acerca de eso. Y allí también hay una promesa, pero honestamente no sé deciros exactamente cómo se traduce en la práctica. Pero sí allí dice que la creación será librada de la esclavitud de corrupción, es decir, que dejará de sufrir corrupción y participará de la libertad de los hijos de Dios. Ahora no me pregunte qué significa eso, pero es lo que dice la Biblia. Y hasta ahí sabemos que de alguna manera participará la creación toda de la redención que Dios tiene para nosotros. Ahora, una segunda cosa, he dicho que los seres humanos somos por aquellos que el Señor Jesucristo quiere salvar. Su plan de salvación es para nosotros, es para ti, para mí. ¿Y sabes para quién no es? Hay alguien que no tiene la oportunidad que tú tienes. Hay seres personales que no van a tener esa oportunidad. Y me refiero a los ángeles caídos. Los ángeles que pecaron
voluntariamente, libremente, por decisión propia, para ellos no hay salvación. Dice la carta de Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 y Judas el versículo 6, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y el infierno fue diseñado por Dios no para la humanidad, porque Dios no quiere que nadie vaya al infierno, sino fue diseñado para Satanás, para el diablo y para los ángeles caídos. Ahora, aquellos que, claro, no reciben el regalo de la salvación, se irán con ellos. No sé si te parece una buena compañía para la eternidad, pero es lo que hay. Y Hebreos capítulo 2, versículo 16, afirma lo mismo. Ciertamente, dice que Dios no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Los ángeles, a diferencia de nosotros, de tú y yo, fueron creados perfectos. Y aquellos que pecaron es porque libremente decidieron pecar. Ahora, tú y yo tenemos una diferencia. Es un tema que para mí de jovencito fue importante entenderlo. Nosotros hemos nacido bajo la condición de una naturaleza caída que nos lleva a pecar aun cuando no queremos. Yo no quiero pecar, pero reconozco que peco. Y por lo tanto, en la justicia de Dios consistía en darnos la oportunidad de resolver ese problema, de poder escapar de esa atadura, de poder ser liberados de esa peste que heredamos desde nuestros antepasados. Y Dios ha propuesto por eso la oportunidad de salvación para los seres humanos. Sobre este punto solo quiero añadir una cosa más acerca de esta tarea para mí impresionante, extraordinaria del Señor Jesucristo. Él está centrado en salvar a la humanidad. Y lo que tengo que decir es que es una tarea que tiene un tiempo limitado. Dios quiere salvar a todo el mundo, pero no lo va a hacer siempre, para siempre. Hay un día que se terminará la oportunidad. Y no solamente lo afirma, sino que nos ha puesto ejemplos en la historia de cómo eso ocurre. Que si dejas pasar la oportunidad, te puedes perder para siempre. Y no será por culpa de Dios. Será porque tú no has querido. Y es la historia clarísima del diluvio de Noé, cuando durante tiempo Noé estuvo predicando un mensaje que a la gente incluso le parecía que estaba loco, pero él siguió y preparó el arca para que la gente fuera salva. Tristemente solo le creyó su familia y allí 8 personas fueron libradas de aquel diluvio. Pero el propósito de Dios no era simplemente castigar al mal, que lo era también, sino el propósito era empezar de cero una nueva creación. Sabemos que ha vuelto a fracasar, pero el plan de Dios ya para el futuro es cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia y donde no va a caber ninguna oportunidad de desastre. Y por eso, igual que en los días de Noé, hoy, esta mañana, ahora mismo, a las 12:15, es hora de salvación. Y sería muy triste que, habiendo escuchado esto, hubiera alguien aquí que se perdiera para siempre en la eternidad. Pero es tu decisión. Igual que en los días de Noé, tuvieron que decidir si entraban o no entraban. Libremente decidieron no entrar en el arca o entrar en el arca. Y hoy es día de decidir nuestra eternidad. Y pensando en este tema también, yo como creyente veo que tengo un tremendo privilegio, no solamente de agradecer a Dios porque un día escuché esa invitación y respondí a ella, sino que tengo el extraordinario privilegio de participar en esta tarea de Dios, que es la de invitar a las personas a salvarse. Y no hay obra más grande en el mundo, y no hay nada que sea más gratificante que poder participar, que poder colaborar, que poder influir, que poder intervenir, que poder arrimar el hombro en lograr que alguien sea salvo para la eternidad. Tiene un valor extraordinario, infinito. Y es la tarea a la que Cristo nos llama a aquellos
que ya hemos recibido el regalo de la salvación. No hay nada más importante en lo que podamos invertir nuestro esfuerzo y nuestra vida que en lograr la salvación de alguien. Nosotros no podemos salvarle, pero podemos facilitarlo, podemos presentar el camino de la salvación. Y creo que para los creyentes debiera ser una prioridad en nuestra vida. Y si en algún momento tenemos que decidir aquí o allí, ¿dónde puedo contribuir a la salvación de algún alma perdida? Cristo dejó la gloria, Cristo dio su vida, se entregó a la muerte más terrible por salvar a mí, por salvar la humanidad. Y nosotros creo que debemos de coger un poco del corazón de Dios y de amar de la misma manera y poder ayudar a otros a tener esa vida eterna. Ahora quiero brevemente mencionar 2 cosas más, porque como son 7 y no quiero estar 7 años predicando sobre lo mismo, pues mencionaré brevemente un par de cosas más en las que el Señor se ocupa. Y la número 2 la tenemos en Juan capítulo 14, versículo 6. Allí dice Jesús, conocéis de memoria, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo, después de su muerte, ahora se ofrece como un camino por el que transitar para acercarnos a Dios Padre. Y ahí Él está tendido como un camino tendido por el que transitar para entrar en el cielo, para entrar en la casa del Padre, para acceder a Dios Padre. No se puede entrar sin pasar por la cruz. Y es muy gráfica la figura de Cristo cuando muere en la cruz, colgado entre el cielo y la tierra. Simboliza muy bien ese camino abierto donde invita a todos a entrar a través de él a la presencia de Dios. Y claro, Cristo es un camino, porque la salvación no es solamente una decisión. La salvación no es levantar la mano, la salvación no es firmar en un papel. La salvación es un compromiso, no es comprar un billete. La salvación es un proceso. Y es un proceso que inicia con una decisión, sí. Con esa decisión entramos en el camino, pero hay que recorrer el camino y llegar a la meta, que es la casa del Padre. Y este camino es un camino de perseverancia, de no salirse del camino, y un proceso de transformación. En este camino Jesús se presenta en Juan 14:6, según algunos que entienden más los idiomas originales y la cultura en la que fue dicha, creen que incluso la forma de esta frase, que Cristo es el camino y la verdad y la vida, probablemente el sentido podría ser una figura de lenguaje, y que posiblemente el sentido sea que Cristo es el camino de la verdad de la vida. Cristo es el camino de la verdad de la vida. Y Cristo nos muestra cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Y Cristo está empeñado en comunicarse con nosotros a diario para que podamos caminar en sus pisadas, en su camino. Y el ser cristiano es un estilo de vida, es seguir a Cristo. No es solo una profesión de fe. Ser cristiano es un estilo de vida donde se dan evidencias fruto del nuevo nacimiento. Y Cristo se está empeñado también hoy, no solamente a salvar, sino a hablarte a ti y a mí, para guiarnos en su camino. Y Él quiere tener un encuentro contigo y conmigo cada día. Y Él se molesta en cada día acercarse a cada uno de nosotros para mostrarnos el camino para este día, el camino para esta situación, el camino para este problema. Cristo es el camino. Y Él se acerca para enseñarnos por dónde debemos de ir. Sí, creo que Cristo está muy activo, está muy ocupado, le damos mucho que hacer. Y Él viene a nuestro encuentro una y otra vez para alertarnos cuando tomamos malas decisiones. Y a veces tiene que poner piedras en el camino para que tropecemos y nos demos cuenta que hemos ido por el camino equivocado. Y Dios está ocupado en hacer estas cosas. Cristo está ocupado buscando ovejas perdidas para traerlas al camino. Jesucristo es el único camino, nos dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Es una afirmación intolerante para nuestra sociedad, pero es real, es el único camino que hay. El autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, decía: el cristianismo es una afirmación que si es falsa no tiene importancia, y si es cierta tiene importancia infinita. Lo que no puede ser es moderadamente
importante. Por último, en tercer lugar, Cristo está ocupado como mediador. Leemos 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. 1 Timoteo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Cuándo necesitamos un mediador? ¿Cuándo es necesario un mediador? Pues cuando hay un problema, cuando hay un conflicto. Y sí, tenemos problemas, y problemas con Dios, por culpa de nuestro pecado. El Salmo 24 inicia diciendo: ¿quién entrará en la presencia de Dios? Y claro, todos necesitamos entrar. ¿O es que nunca le pedimos nada a Dios? Y es una manera de entrar en la presencia de Dios. Pero claro, ¿quién puede entrar? Y allí dice: el limpio de manos, el puro de corazón. Nadie puede. Pero Cristo se ofrece como ese mediador a través del cual podemos entrar en la presencia de Dios. Y es por los méritos de Cristo que podemos acercarnos a Él. Y yo pienso cuánto trabajo entonces le estamos dando al Señor, ¿verdad? Que tiene que estar una y otra vez mediando por nosotros. Hay alguien que nos acusa. Además tiene ese nombre. El diablo significa también acusador. Satanás significa el que acusa. Y hay alguien que está acusando y le está diciendo a Dios: mira, estos, mira qué mal se portan, no merecen las bendiciones que les das. Y ahí tenemos a Cristo, que sale como mediador para defendernos. Y dice: sí, es verdad, pero yo pagué por todos sus errores. Ahora, más en concreto, este pasaje de Pablo a Timoteo está en el contexto de la oración. Y espero que todos oramos, y muchas veces en el día, ¿verdad? Y ese contexto de oración es donde habla de que Cristo es el mediador, porque tenemos que orar en su nombre. No podemos plantarnos así sin más delante de Dios. Y Él es el único mediador. En la conciencia universal, en todos los pueblos, naciones del mundo, de todos los tiempos, hay una conciencia de esa necesidad de mediación con Dios. Por eso surgen las religiones, los ritos. Hay sacerdotes, vírgenes, santos, chamanes, pero Dios dice: solo hay un mediador, solo hay uno que realmente nos comunica con Dios. Y de hecho es interesante esta afirmación aquí de Pablo, porque para toda la colección de religiones monoteístas que creen en Dios, que creen que solo hay un Dios, este es un punto que nos diferencia a unos grupos de otros. Nos diferencia de los romanistas en el sentido de que los cristianos romanistas creen que hay muchos mediadores, pero nosotros creemos lo que dice la Escritura, que hay un solo mediador. Nos diferencia de otra gran religión monoteísta, que es el Islam, y los musulmanes tienen el problema de que ellos no tienen ningún mediador. Y nos diferencia de los judíos, la otra gran religión monoteísta, porque los judíos no reconocen a Jesucristo como mediador. Así que qué importante la figura, el papel de Jesucristo como nuestro mediador. Y es así que solo Él puede serlo, porque Él es el único que puede estar en todas partes. Entonces, claro, ¿cómo le van a pedir en China, América y Estados Unidos y España? ¿Cómo pueden estar pidiéndole algo a Dios o a un ser que no esté en todas partes, y solo Dios está en todas partes? Y es así porque Jesucristo es el único en la historia que es a la vez Dios y a la vez hombre, y por eso Él es el único válido capaz de hacer esta obra de mediación entre Dios y los hombres. Y además, Él es el que pagó ese derecho, compró ese derecho de relación, de religarnos con Dios, y además tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Bueno, Cristo está ocupadísimo en salvar, en mostrarnos el camino cada día que debemos de caminar, y en hacer de mediador para que Dios escuche tus oraciones y las responda conforme a tu voluntad. Siempre disponible y no se cansa de hacer su trabajo. Así que vamos a agradecérselo en esta mañana y vamos a adorarle y a honrarle, y que podamos también proclamarlo a lo largo de esta semana.